Libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22, 23 y 24. 3 versículos vamos a leer, hermanos. Génesis 25, 22 al 24. Creo que todos lo tenemos. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Gloria a Dios. Vamos a predicar, hermanos, bajo el tema un hombre diferente. Y vamos, hermanos, a enfocarnos, vamos a hablar sobre la importancia de construir el valor del agradecimiento en uno mismo como persona. Porque ya hemos mencionado, todos tenemos de qué agradecerle a Dios. Pero el agradecimiento, hermanos, es un valor. Es un valor semejante al valor del respeto. Y un valor se construye, de modo que si un niño es irrespetuoso, los padres se preocupan porque sea respetuoso y construyen ese valor en él. De ese mismo modo, un cristiano o una persona desagradecida, reconociendo el favor de Dios, puede construir en sí mismo el valor del agradecimiento. Y es que el agradecimiento no depende de cuánto espero recibir, sino depende de la capacidad o del valor que yo tengo para agradecer por lo que ya tengo. Pero bien, hermanos, la palabra de Dios leída en esta tarde nos habla acerca de un hombre que vivió en las primeras generaciones de la creación de Dios sobre la tierra, cuyo nombre es Enoc. Y en el tiempo, hermanos, que vivió Enoc, había una maldad desproporcionada en la tierra. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando los creó, en Génesis 1:28, fructificad la tierra y sojuzgadla y multiplicaos. Fue un mandamiento. Pero en Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando esto se empezó a cumplir, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y dice que se juntaron a ellas y de ahí nacieron los gigantes. Entonces, ya para ese tiempo, ya cuando el hombre empezó a multiplicarse, la maldad también empezó a multiplicarse en el hombre, y vio, dice la palabra de Dios, Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón del hombre, era continuamente solo al mal. Y todos esos, Jesucristo mismo dio fe de la maldad que había en esos tiempos. Jesucristo dijo, como las generaciones antes o en el diluvio, que comían, bebían, se casaban, se daban por casamientos, se entregaban a los placeres y todo menos reconocimiento de Dios.
a pesar de que eran las primeras generaciones, a pesar de que algunos de ellos todavía conocieron al primer hombre, que fue Adán. Porque los días de Adán fueron 930 años. Y él engendró hijos cuando tenía 130 años. Por lo tanto, Adán vio varias generaciones y toda esta maldad se empezó a multiplicar. Y era tanta la maldad que el mismo, hay una profecía que el mismo Enoc dio acerca de estos hombres que eran murmuradores, querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este era el carácter de esos hombres, de esa generación. En pocas palabras, la maldad de ellos les impedía reconocer a un creador, por lo tanto, eran desagradecidos. No reconocer es ser desagradecido. Hay una anécdota que se llama la vaca del fango. Cuenta que una vaca estaba sedienta, se acercó a un ojo de agua y por saciar su sed se quedó en el fango, atrapada. Y empezó a luchar, y entre más luchaba, más se hundía. Y dice que con mugidos desesperados pedía auxilio. La escuchó un caballo, el caballo se acercó, se metió al fango y empezó a empujarla. El caballo está dispuesto siempre a ayudar, esa es su naturaleza. Cuando empezó a sacarla, a medida que la sacaba, el caballo se iba hundiendo. Cuando la sacó, cuando logró sacarla, el caballo quedó hundido, la vaca salió al otro lado, pero en el último empujón, el caballo la golpeó un poquito. Entonces, la vaca se volteó, vio al caballo que estaba hundido, y en vez de ayudarle o agradecerle, lo corneó. La vaca del fango. Estos hombres tenían ese complejo. Conocían al primer hombre y de primera mano pudieron haber conocido la historia de cómo Dios habló con ese hombre, le instruyó para que fructificara la tierra, para que se comportara, y no quisieron reconocer a ese creador. Sino que en esta generación de ellos salió el primer poderoso de la tierra, el cual creció tanto que quiso, bueno, la historia luego, a través de la Biblia lo podemos ver, que quiso instituirse hasta como un dios, Nimrod. Lejos de reconocer, esta generación fue y construyó una torre para llegar al cielo y ser como Dios. Entonces podemos ver, hermanos, en este plano en donde estamos hablando, que toda la maldad que hay en el corazón del hombre o que había en esa generación producía un desagradecimiento o no reconocer la existencia de un creador. Pero hasta ahí había producido la tierra o el hombre toda esta maldad hasta las generaciones antes de Enoc. Recordemos, hermanos, que Enoc, la misma Biblia dice, Enoc en el libro de Hebreos, que es séptimo desde Adán. Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Maalaleel, Maalaleel engendró a Yared y Yared engendró a Enoc. Son 7 generaciones desde Adán, y todas las generaciones antes de Enoc tenían este mismo designio. La palabra de Dios así lo dice, que todo pensamiento de ellos era de continuo al mal. A la séptima generación
nace este hombre, y nace, hermanos, precisamente a la séptima generación, en donde se rompe un esquema. El número 7 en la Biblia significa casi siempre perfección. Después de 6 días de trabajo, al séptimo descansó el Creador y cerró la creación. La dejó perfecta, no se puede ni añadir ni quitar. El séptimo, el número 7 significa en la Biblia perfección. A la séptima generación nace un hombre que es diferente a todas sus generaciones anteriores. Y este hombre, hermanos, dice la palabra de Dios que hemos leído, que de este hombre dio testimonio de haber agradado a Dios. Un hombre diferente en medio de una generación mala y perversa, en medio de una generación adúltera, como le dijo Jesucristo a la generación de él. Se levanta este hombre y da testimonio. Y lo más interesante es, hermanos, que él no se puso a decir, yo estoy caminando con Dios. Porque Jesucristo mismo dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Uno es el que da testimonio de mí, el Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice que dio testimonio, las generaciones que estaban alrededor de Enoc dieron testimonio que Enoc caminó con Dios. Entonces, hermanos, dice que caminó Enoc con Dios. Este hombre fue un hombre diferente, fue un hombre de valores. ¿Quién fue el enseñador de Enoc? Hermanos, por naturaleza, en el hombre hay un testimonio vivo de que existe un Dios. Y ese testimonio vivo es la conciencia. La conciencia nos enseña de que existe Dios en los cielos. Por lo tanto, es mentira que el hombre dice que puede creer en la teoría de que no existe Dios. Si una parte de Dios está en nosotros, ¿no sois dioses vosotros? Entonces, hermanos, solamente el necio puede decir en su corazón, no hay Dios. La conciencia misma nos enseña, la naturaleza nos enseña que hay un creador. Enoc escuchó su conciencia y empezó quizás a inquirir, a investigar quién es ese ser supremo. Se hizo las preguntas correctas, porque nosotros a veces desperdiciamos el tiempo, hermanos, haciéndonos preguntas que no tienen un sentido. No, preguntas sin oficio, dice mi hermano. Pero cuando nosotros sentimos en nuestro interior esas corrientes del toque de la presencia de Dios, podemos empezar a indagar cómo es que esto me sucede y cómo es que Dios lo hace posible sin yo merecerlo. La conciencia le empezó a enseñar a Enoc que había un Dios. Cuando Enoc reconoce en su corazón que existe un Dios, Dios en su misericordia se manifiesta. ¿Por qué decimos que Dios se manifestó? Porque dice la palabra de Dios, caminó Enoc con Dios. ¿Cómo es posible que un hombre camine con Dios sin que Dios se lo permita? Es necesario que Dios muestre el camino por donde el hombre debe caminar para que ese hombre se conduzca ahí. Porque todo camino al hombre le parece recto. O hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son finales de muerte y perdición.
Entonces es necesario, hermanos, que Dios muestre el camino. Porque los necios o los hombres de esa generación de Enoc y antes de Enoc tenían una maldad en su corazón, la cual Job describe en el capítulo 21 y versículo 14, que dicen los necios: pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Entonces, el carácter de estos hombres es despreciar el camino de Dios cuando Dios se lo está revelando. Pero viene Enoc y cuando Dios reconoce, cuando Dios le muestra el camino, incluso quizás Enoc podría decir como el salmista dijo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas, y andaré por ellas. Esto, hermanos, ya ahí vemos un carácter diferente en este hombre llamado Enoc, un carácter diferente a los hombres de sus generaciones. Aquellos eran pendencieros, eran pleitistas, aquellos eran desagradecidos, eran malos, toda la maldad habitaba en su corazón. Pero aquí vemos a un hombre que permite ser enseñado. ¿Qué es eso? Es humildad. Un hombre diferente. Un hombre que permite que los otros hablen en lugar de proclamar su propia justicia. ¿Qué es eso? Es un hombre lleno de humildad. Entonces, ¿qué se necesita primero para ser agradecido? Humildad, reconocer. Y Enoc reconoció los caminos de Dios. Muchos no lo hicieron, muchos no lo han hecho. A lo largo del desierto, dice la palabra de Dios, que Israel no quiso reconocer los caminos de Dios, porque antes de que entraran a la tierra de Canaán, Jehová les habla a través de Moisés y les dice: si ustedes hubiesen reconocido que yo iba delante de vosotros abriéndoos camino para que ustedes pasaran. Y empieza a decirles, a manifestarles lo que les hubiese sucedido. No lo reconocieron, pero Enoc reconoció los caminos de Dios y entonces empezó a andar por los caminos de Dios. La Biblia dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. La Biblia, hermanos, pudiera terminar hasta acá con la descripción de la vida de Enoc, porque esta descripción es idéntica a la de sus generaciones. Pero ¿qué sucede? Dios agrega un versículo más a la vida de Enoc. Y dice: caminó pues Enoc. ¿Qué es eso? Una confirmación. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo que el haber caminado con Dios le produjo fruto a Enoc. Le produjo un fruto del cual no pudo gozar ningún otro hombre sobre la faz de la tierra, a no ser Elías. Ninguno de sus generaciones, ninguno de sus anteriores generaciones lo pudo hacer. El séptimo, desde Adán, reconoció los caminos de Dios. ¿Y qué? Fue un hombre agradecido. ¿Cómo se construye un valor? Un valor no se construye, hermanos, de la noche a la mañana. Cuando yo reconozco, primer paso, cuando yo reconozco que estoy siendo desagradecido, empiezo a cambiar mis actitudes. Si todos los días yo veo el milagro de la salida del sol y reconozco que hasta este día yo no he agradecido por eso, entonces tengo que empezar a cambiar mi actitud. Y al día siguiente, al ver el milagro,
el majestuoso milagro de la salida del sol por el oriente, yo me paro y digo, gracias Dios. Al siguiente día, puede ser que yo lo vea y se me olvide. En el transcurso del día, me recuerdo y entonces me programo para mañana. Eso es construir un valor. Un valor no se construye de la noche a la mañana. Se construye progresivamente. Entonces la vida de Enoc, por eso tiene un versículo más en la descripción de su vida. Porque el primer versículo que leímos ya dice, caminó Enoc con Dios. Empezó a reconocer los caminos de Dios y empezó a ser agradecido. ¿Qué pasa cuando somos agradecidos? Que obtenemos recompensa de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos a Dios, muéstrame, oh Dios, tus caminos? Dios nos muestra sus caminos. ¿Qué pasa cuando Dios nos muestra, nos vuelve a mostrar el camino? Debe producirse un sentimiento y una emoción de agradecimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? El salmista dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, y contarán y cantarán de los caminos de Jehová.